Bien, amigos, el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas prometió la remisión al Congreso Nacional de un anteproyecto de ley para revisar la estructura de costos de la ley 112.00 de los hidrocarburos. Pues bueno, hay opiniones variadas y diversas al respecto. Una persona que ha sido coherente en cuanto a denunciar una supuesta mafia de los combustibles entre el Ministerio de Industria y grupos económicos ha sido Juan Uvieres, y le dice al presidente que si quiere reducir los precios, que elimine una mafia que dice él que se llevan 40.000 millones de pesos en subsidio a las grandes empresas. Eso realmente hay un subsidio que está contemplado, creo que fue un decreto del presidente Mejía, en el 2 o el 3, que establecía que las empresas que produzcan por encima de 15 megavatios, autoproductoras, pues recibían una exoneración de impuestos, y eso se certifica por la superintendencia, se revisa por impuesto interno y aduanas, creo que es, y finanzas, todas estas instituciones, y se le exonera a los transportistas. Yo recuerdo, siendo presidente de refinería, que nos llegaban unas autorizaciones cuando ha habido negociaciones con el sector transporte para que no incrementen los precios de los combustibles, se le daban a diferentes, son muchísimas, ustedes ni se imaginan la cantidad, ustedes conocen a Fenatrano, Conatra, pero hay 700.000 compañías municipales, de sitios, que tienen sus tanques y sus bombas de patio, uno pudiera decirle. Realmente hay mucho por donde cortar. Yo recuerdo que a esas diversas compañías se le daban exoneraciones mensuales porque me llegaban las autorizaciones de industria para exonerarlas de impuestos por ese acuerdo que habían llegado. Y bueno, mucho dinero realmente era ahí. Entonces dice Uvieres que ciertamente una persona ha sido coherente en esas denuncias, que uno le pudiera dar o no algún viso de veracidad, pero él dice que la modificación de la ley no solamente aportaría casi un 12% de todo lo que es el precio total, que lo otro está en resoluciones y de industria y comercio que tienen ciertamente, ahí está el valor, en los márgenes de comercialización, pero que son resoluciones que están sustentadas en una racionalidad, porque si yo soy distribuidor, algún beneficio debo tener y algún costo agrego a la cadena de suministro. Si yo soy transportista, lo mismo, pero si yo soy un importador e incurro en costos y unas facilidades de importación, también indiscutiblemente hay que retribuirme una tasa, un margen que debe ser calculado, regulado, porque ya eso no hay competencia para esos fines. Pero bueno, ahí está la denuncia o la recomendación que hace Juan Uvieres, que lo único que queremos decir con eso es que ciertamente él es coherente en eso, siempre lo ha denunciado. Pero otro aporte que se hace a la discusión del tema de los combustibles, lo hace el Instituto de Energía de la UASI, el amigo José Luis Moreno San Juan. Dice que se deben eliminar las resoluciones que establecen el impuesto al ad valorem y los márgenes correspondientes. Y ellos entienden que si se hace un cálculo alternativo, se podrían bajar 60 pesos, por ejemplo, al galón de premium. Denuncia, dice José Luis Moreno, puede ser discutible también, nos podemos sentar, José Luis y yo, a raíz de la capitalización y de algunos temas eléctricos, es una persona desentendidísima, capacitadísima, inteligente, que conoce realmente. En algunas ocasiones teníamos nuestros roces, pero ciertamente con el mayor respeto. Señala él que se obvió el precio de la factura y que en su lugar se coloca el precio FOB de la bolsa de Nueva York. En la bolsa el precio que yo comento aquí del NYMEX, del New York Mercantile Exchange. Yo no estoy del todo de acuerdo. Ok, ese es el valor de referencia. De hecho, aquí se usa el Platts Oilgram en el sector eléctrico, una revista especializada que se publica, que establece los precios en el Golfo. O sea, puesto en el Golfo, pero es que los precios que se cotizan realmente reflejan todo eso. Y al final del día, cuando tú haces uno contra otro, ya eso se estabilizó. Bueno, pero dice él que debe buscarse el precio de la factura, o sea, al precio que usted realmente facturó, el FOB. Puede ser,
pero que el precio de la bolsa es precio especulativo, pero es que ese es el precio que mueve el valor del precio en el Golfo. Los contratos a futuro subieron 40 centavos, los contratos a futuro al mes que viene bajaron 10 centavos. Eso es lo que se refleja en la bolsa. O sea, yo ahí no estoy del todo, yo no sé qué es lo que ellos plantean, pudiera discutirse. En todo caso, comento para ustedes, para su digestión, lo que está proponiendo el Instituto de Energía de la UAS. Dice, debe modificarse el precio FOB. Modificarse, bueno. El costo de manejo determinado. Podría ser, habrá que ver cuál es el costo que se garantiza actual y cuál es el que ellos entienden que debiera ser el razonable. Y otros gastos administrativos de la ley, eso pudiera verse. La ley 495-06 de rectificación tributaria. El problema es que en la UAS, que a veces se creen que están en los 60, en la época todavía famosa del romanticismo de izquierda. Ajá, y si se elimina la rectificación tributaria, ¿con qué se va a pagar la ley, la deuda? ¿Se dan cuenta? Los márgenes, se debe hacer una corrección de temperatura para los combustibles líquidos ligeros. Eso pudiera analizarse, ciertamente. Hay unos valores de 15 grados porque los combustibles se expanden en los tanques, entonces llena más el volumen. Eso pudiera analizarse para los diferentes tipos. No es lo mismo para gas que para gasolina, que por ejemplo que para fuel o gasoil. Vamos, ese es un tema que ya es muy técnico y pudiera contemplarse. Pero se dan ustedes cuenta, no es tan simple y sencillo como aprobar una ley en el Congreso o pasar una resolución de que bájamele 5 a eso y pónmele 7 a aquel. Ven ustedes, las cosas no son tan sencillas. Igual como el contrato del peaje sombra. Eso tiene unas garantías soberanas del BID, del Banco Mundial, que no es tan sencillo. Miren, yo asesoré al FOMPER. El presidente habló, se han pagado 26.000 millones. En este año vamos a pagar casi 5.000, 4.930 millones de pesos por concepto del margen, del déficit que se genera en el flujo vehicular. Es una concesión a 30 años, vence en el año 38 todavía. Estamos en el 21, vence en el 38, casi 20 años les faltan. Esa concesión fue adjudicada en el año 2001 en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y siendo ministro de Obras Públicas el ingeniero Vargas Maldonado. Y ese proyecto inició en el 2008. Yo llegué a cruzar por la autopista todavía en construcción, retornando en Semana Santa de Samaná. Ya habían tramos muy bien y habían algunos que quedaban que se podían cruzar. Pues yo vine por ahí, en ese entonces no se pagaba peaje, ahora se paga un peaje bastante, se paga como que en 4 tramos. Guaraguao, qué sé yo cuánto, y como 4 sitios se paga. Y bueno, eso no es tan simple y sencillo como decir que vamos allá. Si usted va al arbitraje que está contemplado en esos contratos, les decía que yo, por ejemplo, asesoré al FOMPER, se me contrató por la firma de abogado Decker de Washington para asistirla en el arbitraje internacional que hubo en el litigio con Ejejaina, la empresa capitalizada de cual es socio el Estado 50%. Entonces, ahí había unas discusiones de asuntos tributarios, de tarifa, de precio de energía y así. Bueno, fuimos a los tribunales, eso duró mucho tiempo, yo estuve en la parte final, se requirió, yo estuve en un juicio en París, le ganamos 30 millones de dólares. Pero por lo general, la República Dominicana a todos los litigios internacionales y a todos los arbitrajes que ha ido, ha perdido, casi siempre. Porque a usted no le pusieron una pistola en la cabeza para que firmara ese contrato. Y ese contrato se firma en base a un estudio de viabilidad y de vialidad que dice que por ahí van a pasar, qué sé yo, cuántos vehículos. Que les dije yo escribí en el listín para esa fecha cuando se hablaba de eso porque no me daba. No me daba. Y mis estudios me decían que eso no cuadraba. Y yo conocía las experiencias de México, las concesiones viales en la Argentina, concesiones de aeropuertos en Colombia, lo habíamos estudiado en los cursos de infraestructura que da en la escuela de gobierno de John F. Kennedy de Harvard. Todas esas cosas siempre se contemplaban. ¿A qué se metieron? Nos metieron en eso.
y advertíamos, bueno, pero a ti no te pusieron una pistola para que firmara, entonces tú ahora no puedes alegar que tus falencias cuando vas a un tribunal. Ahora, es interesante ver cuál es el approach que el presidente utilice y cuáles son los equipos de negociación con el cual se va a asistir, porque eso también es importante. Tanto los equipos que ejecutan los proyectos, como los equipos en este caso de negocio, que negocian, o sea, gente que realmente sepa las implicaciones, porque no es entrar como un elefante en una vidriera y empezar a romper cosas y así y así. No es tan sencillo, esa gente tiene sus cosas bien amarradas, bien agarradas, y eso tiene implicaciones que van más allá del simple hecho de el obtener el aplauso, la gente se para y aplaude, sí, pero es que es diferente. Y yo creo que el presidente está consciente de eso porque el presidente es un profesional, un economista con estudios también, creo que también en Harvard, bueno, en buenas universidades norteamericanas por demás, y un empresario. O sea, que él conoce de eso. Yo estoy seguro que buscará las mejores, las personas más apropiadas para que pues puedan abordar este tema de una manera delicada, business-like, que puedan pues lograr una avenencia y que los intereses tanto de uno como del otro pues puedan confluir. En el largo plazo a la compañía, a la concesionaria, creo que es colombiana, no le conviene un tirijala con el gobierno, y al gobierno no le conviene mandar señales contradictorias a los mercados de capitales y a los mercados y a los inversionistas, a los que quiere enamorar para que vengan a invertir, que realmente necesitamos para esas 102 obras que se anunciaron, que señala el ministro de Obras Públicas, que muchas de ellas están contempladas en el presupuesto y que cuando no se disponga del monto total, pues se reprogramarán, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que decían los economistas, decía el presidente Fernández, decía mucha gente, que se nos diga de dónde van a salir todos los recursos para hacer esas obras, lo cual es correcto y es bueno, y el propio presidente debiera tener bien claro de dónde es que se van a sacar estos recursos. Pues yo recuerdo el cuento de que el presidente Balaguer le dio un cuadernito, ¿cuánto entraron? 400, ¿cuánto que van a salir? Lo sabía por HL, porque más o menos, obviamente los tiempos son diferentes, pero siempre es bueno, y es un aporte, Entonces, sí, yo creo que ve usted ese proyecto del Samaná, de la revisión del peaje sombra, debe hacerse con cierta delicadeza y con personas que conozcan realmente de las implicaciones que tiene el hecho de negociar un contrato y de denunciar un contrato o de ir a un arbitraje internacional, Mientras tanto, por lo menos desde el punto de vista del ministro de Obras Públicas, da respuesta señalando a las opiniones que habían, porque sabemos que todas estas obras que el presidente anunció no hay cama para tanta gente, pero él dice que en el presupuesto hay 20.000 millones contemplados, el presupuesto de Obras Públicas, y que de ahí se va a hacer tripa corazón, pues sacarán para esto, sacarán para allí, de eso se trata. Economía es la administración de recursos escasos. Entonces ahí está, por otro lado, una facilidad que ha dado el Banco Central, facilidad de liquidez rápida de 25.000 millones de pesos para financiamiento de los sectores productivos. Hay 10.000 que podrán ir a los hogares, mientras hay 5.000 que van a los proyectos del sector de construcción, 5.000 para la adquisición de viviendas económicas de bajo costo y 3.8 millones, de hasta 3.8 millones y 5.000 millones para el comercio. Interesante, importante, a una tasa de un 3% anual y plazo de hasta de 3 años para que los sectores productivos, eso es a los bancos, puedan obtenerlo alrededor de un 8% anual. Eso es interesante, es importante, es un apoyo fundamental. El Banco Central ha dado facilidades de financiamiento para los programas de apoyo ejecutados por el gobierno durante el año de la pandemia de 190.000 millones de pesos, casi un 4% del Producto Interno Bruto, que han permitido que la economía, las proyecciones que hay para este año es que cerremos entre 5.5 y 6%, 5.5% a 6%, son las previsiones. Y con estos recursos se han financiado 77.000 nuevos préstamos y se han refinanciado. Importante, de eso se trata. Vamos caminando.
Vamos a hacer una pausa para volver en nuestro último segmento de Economía y Mercado.